Bueno, hermano, pues estamos agradecidos con el Señor que nos tiene aquí en su casa. Yo le quiero invitar que me acompañe con su Biblia al libro del profeta Isaías. Vamos a leer en esta tarde una porción en el capítulo 24 del profeta Isaías. Cuando usted lo encuentre, nos ponemos de pie, vamos a dar lectura a una porción y oraremos que el Señor hable a nuestras vidas. Así que busque usted ahí, hermano, el capítulo 24 del profeta Isaías y daremos lectura a su palabra. Y permítame leer, hermano, que leamos juntos en esta tarde el versículo 3 y el versículo 4. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta tarde porque usted nos da la oportunidad de estar en este lugar, Señor, que nuestros pies están dentro de su casa y nos permite usted, Señor, no solamente levantar a usted nuestra voz, nuestra oración, el poder, Señor, elevar nuestros cantos, sino también nos da la oportunidad, como ahora, de abrir su bendita palabra y poder orar, Señor, que a través de estos textos usted pueda hablar a nuestros días. Son días difíciles, Señor. Entramos repentinamente, Señor, a una etapa donde pareciera que se comienzan a desencadenar algunos eventos, de los cuales, Padre, hoy queremos revisar y orar, que su Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Háblenos, Señor, hoy en esta tarde y sea su palabra la que pueda hablar al corazón de quienes estamos aquí en esta hora. Oramos siempre en el nombre, sobre todo, en el Shem Gadol de nuestro don Yahshua HaMashiach, a quien damos siempre toda la honra. Amén, amén y amén. Toma asiento, hermano. Yo creo, hermano, que muchos de nosotros estamos al tanto de los acontecimientos recientes que han acaparado prácticamente los titulares de todos los noticieros. De un tiempecito para acá, me atrevo a pensar, hermano, que de repente se desencadenaron una serie de eventos, fenómenos de la naturaleza, que pues definitivamente han venido a trastornar en gran medida la vida de la sociedad de muchos de nuestros países. Me refiero básicamente, hermano, a los eventos que han estado presentes en esta semana particularmente, pero que vienen de un poquito atrás. Si usted me permite, hermano, en agosto 21, de repente comenzamos, hermano, con un fenómeno de la naturaleza, además de que muy hermoso, muy impactante, pero que ha dado pauta para múltiples especulaciones. Nos referimos al eclipse de sol que tuvo lugar en aquella época, en aquella fecha, el 21 de agosto, y del cual, hermano, pues la mayoría de nosotros tuvimos oportunidad de presenciar. En agosto 29, una semana después del eclipse, azotó el huracán Harvey las costas de este país, y usted debe de recordar las noticias como la ciudad de Houston fue una de las ciudades más azotadas por este huracán, como vino, inundó, arrasó, y verdaderamente, hermano, es doloroso mirar todas las imágenes en los noticieros y darnos cuenta, hermano, cómo de repente en un momento un fenómeno de la naturaleza causa tantos estragos. Septiembre 8, un terremoto de 8.1 grados en la ciudad de Chiapas, allá, bueno, en el estado de Chiapas, en México, que tiene muy pocas repercusiones, aunque es un terremoto de mayor magnitud, con pocas repercusiones, pero finalmente un terremoto de 8.1 grados. Septiembre 10, el huracán Irma,
que azotó las costas de la Florida. Nuevamente un segundo huracán que llega, que pega, y obviamente decimos las costas de la Florida, pero son huracanes que en su paso han golpeado a otras ciudades, sobre todo lo que es las islas del Caribe. Finalmente, hermano, septiembre 19 tenemos un terremoto de 7.1 grados que azota la Ciudad de México, y al día de hoy son 273 muertos los que se llevan contabilizados, y múltiples, pero múltiples edificios dañados. Las imágenes son verdaderamente conmovedoras de ver la cantidad de grupo de gente que está trabajando en las operaciones de rescate, y es verdaderamente, hermano, impactante ver cómo en un instante de repente una ciudad fue golpeada de tal manera. Y al siguiente día, hermano, septiembre 20, el huracán María, que entró y golpeó las costas de Puerto Rico. Y es lo mismo, hermano, ve uno las imágenes, familias que de repente, de un momento a otro, yo siempre digo esto, cuando vemos estas imágenes, yo lo comento con mi esposa y le digo, es increíble, nosotros estamos en nuestra casa, en nuestra mesa, estamos cenando tranquilamente, pero los noticieros no dejan de reportar la tragedia que se vive en otros lugares y la manera como en un momentito, hermano, la vida cambia drásticamente para muchos pueblos, para muchas familias. Cuando vemos todo esto, hermano, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que sucede, qué pasa, qué hay detrás de todo esto. Bueno, hoy, hermano, queremos tomar un tiempo para poder revisar algunos textos en la Escritura y tratar de comprender, hermano, qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra respecto a estos fenómenos. Y en nuestro texto inicial, el profeta Isaías nos dice que la tierra enfermó. Si es que la tierra puede enfermar, el profeta nos dice, la tierra enfermó completamente. Y esto, hermano, es lo que nosotros hoy queremos considerar, porque cuando miramos en la Escritura lo que está pasando, no cabe duda que la tierra está enferma. No cabe duda que la tierra, como nunca antes, yo recuerdo hace algunos años, de repente comenzamos a escuchar lo del famoso fenómeno del niño. ¿Qué es el fenómeno del niño? Bueno, no es otra cosa más que cambios climáticos que ha venido padeciendo el planeta, y a causa de ello se le puso el fenómeno del niño porque lo que antes pudo haber sido un huracán de determinadas características, de repente en momentos en los que no es época de huracán, de repente hay el huracán, y en tiempos donde no debería de haber determinados fenómenos, de repente los hay. Significa que son fenómenos caprichosos, como si fueran de un niño, y por eso se le empezó a llamar así, el fenómeno del niño. Bueno, todo esto, hermano, no son más que síntomas que nos dejan ver que el planeta definitivamente está enfermo. Textos con los que quiero pedirle, hermano, que usted en esta tarde abra su Biblia y vayamos revisando, tratar de entender, hermano, qué hay detrás de todo lo que los noticieros están reportando día a día. Y yo quiero, hermano, antes de entrar a fondo, y sobre todo por respeto a quienes nos miran o nos pueden mirar en los medios electrónicos, hay gente, hermano, a la cual le cuesta mucho trabajo pensar que la mano de Dios esté detrás de todo esto. Hay mucha gente que le cuesta trabajo asociar que detrás de un fenómeno de esta naturaleza la mano de Dios puede estar. Y nuestro deseo, hermano, es que a través de revisar la Escritura podamos tener una claridad de lo que en el plano espiritual, en el plano físico sucede, lo que en el plano espiritual sucede que repercute en el plano físico. Esto es lo que nosotros queremos, que el Señor nos pueda dar el entendimiento, y hacia final de nuestra enseñanza vamos a llegar a algunas ideas muy en concreto respecto a de todo esto que está sucediendo. Primeramente, libro del Génesis, hermano, capítulo 3. Usted y yo, hermano, debemos de tener presentes que cuando el Señor crea al hombre y lo pone ahí en el huerto del Edén, nos dice la palabra de Dios que todo lo que el Señor creó era bueno, y bueno en gran manera.
Y por supuesto el decir que todo lo que Dios hizo era bueno, estamos hablando de un sello de perfección. Toda la obra que el Señor hizo, todo este recuento de la creación que nos narra el libro del Génesis, pues es sin duda alguna, hermano, una forma en la cual el Señor, al concluir su obra, sella precisamente con esta declaración, con estas palabras, la perfección de su obra, al decir: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Ahora, capítulo 3, el hombre peca, y hay una repercusión muy importante, hermano, pero muy importante en nuestro planeta. Usted sabe, hermano, cuál fue la sentencia que le dio el Señor al hombre y a la mujer. Al hombre le dijo que con sudor de la frente comería todos los días de su vida, a la mujer le dijo que con dolor daría a luz, pero de repente, hermano, la Escritura nos arroja información de que alguien más padeció consecuencias del pecado del hombre. Y vamos a ver, hermano, desde el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, vea lo que dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, aquí hay una maldición muy interesante que no podemos pasar por alto. La tierra, hasta antes de este capítulo, es una tierra que está completamente bendecida. La mano de Dios había culminado todo este proceso creativo, y sella el Señor con estas palabras de que todo lo que había hecho era bueno. Pero cuando el hombre peca, hay una repercusión también en la tierra, y dice: maldita será la tierra por tu causa. Y en el versículo 18 nos dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y bueno, ahí nos sigue diciendo, ¿qué significa esto? Que antes de ese momento no habían espinos, no habían cardos, no había dolor en la tierra. A causa del pecado, la tierra produce, voy a ponerlo de esta manera, los espinos y los cardos. ¿Viste esta idea, hermano? Porque la vamos a retomar en un momentito más. De modo que lo primero que tenemos que decir, hermano, es que a causa del pecado surgieron los espinos, el dolor. De repente, hermano, la creación de Dios comenzó a producir todo ello. Así que tenga por favor presente esta idea o este principio, que a causa del pecado la tierra recibe una maldición. Vea desde el versículo 5 y vea lo que dice la palabra del Señor. Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Deténgase un momentito ahí. La Escritura es muy clara al decir que el Señor es el que arranca los montes, y además subraye con su furor, con su ira. Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Quién manda el temblor, hermano? ¿Quién manda el terremoto? Bueno, está en la Escritura. Y la Escritura dice muy claramente que el Señor arranca los montes y la gente no sabe quién los trastorna. Esto es lo que sucede hoy en día. La Escritura nos dice: Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Déjeme preguntarle cosas, hermano, que no podemos hoy detenernos a entrar a fondo. Pero, ¿dónde están esas columnas de la tierra? Yo preguntaría. Desde el momento que la Escritura refiere a que el Señor trastorna sus columnas, es porque éstas existen. Será en un plano espiritual, pero están ahí, porque la palabra de Dios nos dice que Él trastorna y hace temblar sus columnas. Siguiente verso: Él manda al sol, es decir, Él manda a los astros. Él tiene control de todo, absolutamente lo que sucede. Entonces dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas.
Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Hasta ahí déjelo tantito. Esta porción, hermano, nos deja muy en claro algunos principios que no debemos de pasar por alto. El Señor arranca los montes, Él sacude, Él hace temblar las columnas de la tierra, Él manda al sol, Él sella las estrellas. Él tiene dominio completo sobre toda la obra de su creación. Si esto queda claro, hermano, no nos debe de sorprender el por qué tiembla en la tierra, por qué hay terremotos, por qué hay eclipses o por qué hay todo este tipo de fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el creador del universo tiene dominio completo sobre su creación. Si usted gusta, apunte la idea, hermano. El creador del universo, el Señor nuestro Dios, aquel que creó. Si usted y yo abrimos la Biblia, el primer texto en la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor de todo lo que nosotros vemos, cielos, tierra, montes, ríos, mares, olas, frío, calor, el autor de todo es el Señor, y Él tiene dominio pleno sobre la obra de su creación. Por lo tanto, no es posible que un huracán se forme sin que el Señor lo haya mandado. No es posible que la tierra se sacuda sin que el Señor lo haya ordenado. No es posible que la creación se mueva sin que la mano del Señor esté detrás de todo ello. ¿Por qué? Porque Él es el creador absolutamente de todo. Ahí mismo, hermano, en el libro de Job, ahora acompáñeme al capítulo 38. El capítulo 38, hermano, yo he dicho cuántas veces hemos tenido oportunidad de revisar este pasaje, un pasaje que usted y yo ya conocemos, que el Señor hace una defensa hermosa de su soberanía. Recuerde, Job, después de padecer todos los males que él venía sufriendo, tiene preguntas, tiene cuestionamientos, ¿por qué está pasando lo que sucede? Y el Señor, de una manera muy majestuosa, hermano, porque no puedo describir de otra manera, le dice a Job: muy bien, Job, ¿te gusta preguntar? Bueno, ahora yo te voy a preguntar a ti, cíñete tú, y ahora yo te pregunto y tú me contestas. Y en ese momento el Señor le comienza a hacer algunas preguntas a Job, que yo no me canso, hermano, cada vez que yo leo estas porciones, no me canso de ver la grandeza, el poder, la majestuosidad, la soberanía del Dios al cual nosotros le cantamos, al cual nosotros levantamos las manos, al cual nosotros oramos, al cual bendecimos, ante el cual nos postramos. Entonces dice, capítulo 38, verso 1: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Aquí empezamos a ver el dominio que tiene Dios sobre toda su creación. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Bueno, esto nos deja ver, hermano, que en un tiempo el mar, dice, se salía de su seno, de su lugar. El mar se salía y el Señor le puso puertas y lo encerró y le dijo: de aquí no pasas. De modo que viene la ola grande, se eleva, rompe y se regresa. No puede pasar los límites establecidos del Señor. Verso 9. Bueno, sigue el verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. ¿Cuál es el alba, hermano?
el amanecer. ¿Alguno de nosotros le podemos ordenar al amanecer dónde salga? La pregunta que le hace el Señor a Job es una pregunta muy clara. Y la pregunta, hemos dicho, es una pregunta retórica. ¿Quién le puede mandar al alba, al amanecer, el lugar de su salida? El Señor. No es posible, hermano, que nosotros consideremos una creación sin la intervención divina del Señor. Mucha gente ha de pensar que Dios hizo su obra, les dio órdenes y ahí se olvidó. Dios es más que eso, hermano. No podemos pensar que nuestro Señor sea así. Él está activo trabajando en toda la obra de su creación, porque precisamente por eso Él es Dios. Y tiene la capacidad de controlar completamente la creación suya, el macrocosmos, el universo allá afuera, la tierra y aún el microcosmos, todos los microorganismos que forman células, los protones, los neutrones, todo el microorganismo, también sobre ellos el Señor tiene pleno control y autoridad, y nosotros vemos que la mano de Dios está constante detrás de todo ello. Ve a verso 13, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Brinque usted de ahí, hermano, y vea en el versículo 24 y 25. ¿Por qué camino se reparte la luz y se reparte el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión? ¿Cuál es el turbión, hermano? El aguacero. Cuando está lloviendo, ese es el turbión. ¿Quién le manda al aguacero por dónde va? El Señor, porque eso es lo que nos dice. ¿Quién repartió conducto o camino al turbión? ¿Y quién repartió el camino a los relámpagos y a los truenos? Esto lo hemos dicho tantas veces. Cuando usted ve que sale el trueno en el firmamento y aparece el rayo por ahí, pues uno piensa nada más, pues ahí salió el rayo, pero la Biblia nos dice que alguien determinó el camino del trueno y del relámpago. ¿Quién es? El Señor. De modo que cuando truena, el relámpago no va para donde quiere, el relámpago va para donde el Creador del universo, nuestro Padre amado, le indica que salga y que vaya. Y esto, hermano, se reafirma en el verso 35. ¿Qué dice el verso 35? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, henos aquí? No, por supuesto, el único que puede mandar al relámpago es nuestro Padre amado, nuestro Abba Kadosh. Con esto, hermano, estamos viendo que detrás de toda la obra de sus manos, el Señor está activo, no solamente, hermano, desde el momento de la creación que le establece los fundamentos, sino que Él manda, es decir, es un tiempo presente, es un tiempo continuo. Él manda al rayo, Él manda al trueno, Él manda al alba, Él tiene pleno control sobre toda la creación. Un pasaje más, hermano, que le quiero mostrar, está en el libro del profeta Nahum. Vaya con su Biblia y busque al profeta Nahum y vamos a ver el capítulo 1. Para nuestros hermanos que nos miren por las redes sociales, nosotros hemos entendido que la mano del Señor está detrás de todos estos eventos y aunque a veces cuesta trabajo entenderlo, hoy vamos a ver cuáles son algunos de los motivos o propósitos por los cuales el Señor puede desatar de esa manera juicio sobre la tierra. Capítulo 1 del profeta Nahum, vea lo que dice el verso 3. Adonai es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha, ¿en dónde, hermano? En la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿En dónde marcha el Señor? En la tempestad. Se llame Irma, se llame Harvey, se llame María, el Señor marcha en la tempestad. Entonces lo voy a poner de esta manera. Lo mencioné yo hace algunos días y lo retomo
en esta tarde, cuando vemos nosotros a muchos siervos del Señor que ordenan, que decretan, que dan órdenes a la tormenta que no entre a la ciudad. Pasamos por alto un dato, hermano. El Señor es el que marcha en la tormenta y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. De modo que darle una instrucción a la tormenta, al huracán o al torbellino, pasamos por alto que hay alguien que viene marchando en medio de ellos, y es nuestro Padre amado. Cuando nosotros miramos esto, hermano, cuando nosotros vemos que dentro del huracán, dentro del torbellino, dentro de todos estos fenómenos está la mano de nuestro Dios, es entonces que debemos de detenernos un poco, de pensar y de recapacitar, hermano, porque todo esto, hermano, nos tiene que hacer recapacitar hoy en esta tarde, sobre qué es lo que le está sucediendo al planeta. Ya lo leímos en el versículo, en el texto inicial que fue en Isaías 24:4, dice que la tierra cayó enferma. Hay una enfermedad que tiene la tierra. La tierra ha caído enferma por causa del pecado. El pecado, hermano, es lo que tiene a la tierra de esta manera. Y yo le quiero mostrar nada más, hermano, una porción en la Escritura. Libro de Proverbios, textos, hermano, que ya conocemos. Proverbios capítulo 26. Busque el capítulo 26 en el libro de Proverbios. Y nos dice la palabra del Señor. Vemos el versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, por favor subraye, nunca, pero nunca, de los nuncas, viene sin causa. Cuando usted y yo veamos que viene una maldición, la palabra nos dice que esta nunca viene sin causa. ¿Por qué maldijo Dios la tierra en el libro de Génesis? ¿Vino sin causa? No, vino como consecuencia del pecado. ¿Por qué la tierra está enferma? Por causa del pecado. Lo que usted y yo vemos en los noticieros, hermano, no es otra cosa que la consecuencia de una tierra que está enferma por causa del pecado. Porque tenemos que decirlo así, así como cuando nosotros hemos estudiado que el Señor es el que envía la sanidad y Él envía la enfermedad, y de esto ya hemos visto muchos textos en la Escritura. Hay muchas porciones donde el Señor nos dice que Él es el que, tanto Él es el que enferma como Él es el que sana. Tenemos que entender que si la tierra enfermó porque la mano del Señor así lo ha determinado por causa del pecado. Ahora, pensemos un momento. Yo sé que para mucha gente le cuesta trabajo comprender esto. Como nunca antes, hermano, como nunca antes, el pecado se está saliendo de control en nuestras sociedades. Ya, hermano, ¿para qué decimos la agenda lésbico, gay? Pero ya ni me sé todas las variantes transexuales y transgéneros, y no me sé todas las variantes que hoy en día hay, pero dejémoslo con la agenda homosexual, entendiendo como esto toda la cantidad de variantes que hay en desviaciones en el área sexual. Ahora, como nunca antes, hermanos, se nos quiere imponer como una cuestión normal. Si la gente quiere desviarse de esa manera, allá ellos, pero ¿por qué nos quieren obligar a que lo veamos como algo normal? Y aquel que opine diferente, inmediatamente se nos tacha de, pues no sé, de que estamos ahí en contra o lo que usted quiera. Entonces, ahora hasta peligro hay de que una persona llegue a hablar de estos temas, porque inmediatamente se nos tachan. Pero el pecado sigue, y ahora como nunca antes nosotros vemos todas las manifestaciones homosexuales, lésbicas y todo ello, ya están legalizadas. Y yo me pregunto, ¿y esto no provoca al Señor? Ahora, los abortos, cada día más hay clínicas de aborto, algunas legalizadas y otras clandestinas, que estamos
provocando la ira del Señor. Se han legalizado, hermano, ya el consumo ¿en cuántos países? El consumo de marihuana. Hacia donde volteemos, la juventud, hermano, está perdida en el sexo. A donde voltemos. Se ha salido completamente de control. Y en donde quiera que usted y yo voltemos, el pecado se ha volcado como nunca antes, fuera completamente de control. Bueno, ¿por qué está enferma la tierra? Por causa de pecado. Aunque la gente no lo quiere ver así, aunque a la gente le cuesta trabajo ver esto así, el pecado trae consecuencias. Y la tierra ha tenido tanto pecado ya, que como nunca antes, hoy estamos viendo cómo se está saliendo tanto y tanto y tanto de control, que ya vemos las consecuencias que esto está ocasionando a través de todos estos fenómenos. Textos que yo le voy a dar en esta tarde, textos que sabemos, hermano, pero que reiteran que el pecado tiene consecuencias y que a través de todos estos fenómenos Dios ejecuta juicios sobre la tierra. Los tenemos en la Escritura. Primeramente, primer juicio que Dios trajo sobre toda la tierra. Vámonos al capítulo 6 del libro de Génesis. Y ahí tenemos la primera, hermano, el primer registro. A muchos de nosotros, hermano, nos duele porque no podemos dejar de sentir dolor. Si usted ha visto los noticieros, yo no sé, hermano, si es debido a que estos eventos sucedieron en mi país natal, que me conmueven muchísimo las imágenes, y créame, hermano, que todo esto quebranta mi corazón al ver todas las labores, todos los grupos de rescate. Que Dios bendiga a todos estos hombres que arriesgan su vida, que hacen hasta lo imposible por poder rescatar a alguna persona. Y Dios bendiga toda la ayuda, hermano, que llega de otros países tratando de ayudar, no solo a nuestro país, sino también con esto del huracán en Puerto Rico. No podemos dejar de sentir el dolor, hermano, por todo lo que sucede. Si nosotros que somos malos sentimos dolor, sepa que nuestro Padre amado, que es un Dios bueno y justo, siente mayor dolor por todas las repercusiones que están habiendo en nuestro planeta. Capítulo 6 del libro de Génesis, nos dice la Escritura, verso 5: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dele vuelta a su Biblia, hermano. Y nos dice la Escritura en el versículo 12: y miró Dios la tierra, he aquí que estaba, subraye, corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios decidió ponerle fin? Muy bien, dice la Escritura: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahí está, hermano. Primer registro que nosotros tenemos en la Escritura, que a causa del pecado, de la maldad, de todo designio que había en la tierra en aquel tiempo, esto provoca la ira del Señor, y el Señor decide ponerle fin. A la gente le cuesta mucho trabajo pensar que detrás de un huracán, de un terremoto, de un tsunami, de todos estos eventos pueda estar la mano de Dios, pero esto es lo que muestra la Escritura. Y vamos a ver en un momentito más qué es lo que Dios busca. Primer registro, hermano, hoy lo estamos viendo y usted sabe la historia. La palabra del Señor nos dice muy claramente cómo se abrieron todas las cataratas del cielo, y yo creo, hermano, que a nosotros jamás nos va a tocar ver ni siquiera, hermano, una minúscula parte de lo que fue aquel diluvio. Si alguna vez usted y yo hemos visto torrenciales aguaceros de aquellos que no se ve nada, eso no se compara. La Biblia dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos y se vaciaron completamente sobre la faz de la tierra. No tenemos idea, hermano, la magnitud de lo que fue
el juicio sobre la tierra en aquella ocasión. Hombres, mujeres, niños, absolutamente toda carne fue borrada de sobre la faz de la tierra, incluyendo animalitos, incluyendo todo ser viviente, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, y usted sabe, una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. Fue lo único que preservó su vida. La mano de Dios activo detrás de todo ello. Segundo ejemplo, hermano. Busque con su Biblia el capítulo 19. Y la porción usted la conoce, Sodoma y Gomorra, Génesis 19. La porción aquí, hermano, es muy clara. Un pueblo que también nos dice la palabra del Señor que nos dice la palabra, si usted ve en el capítulo 18, en el verso 20, entonces el Señor le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. Bueno, el pecado había subido delante del Señor y el Señor, por supuesto, decide también traer un juicio sobre aquella ciudad. Capítulo 19, verso 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bueno, ahí lo tiene usted, un segundo caso. La Escritura, hermano, deja el registro de estos eventos como un testimonio que el pecado tiene consecuencias. El pecado provoca la ira del Señor y el pecado sube delante de Dios y el Señor no puede permanecer, vamos a decirlo así, impávido ante la gran cantidad de pecado. De modo que la tierra trae esas consecuencias sobre toda la maldad del hombre. Esto, hermano, nos tiene que concientizar en algo. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que tomar en cuenta las palabras de nuestro Señor, de nuestro Adón, que a través de una porción en el Evangelio de Lucas nos deja ver qué es lo que debemos de hacer aquellos que estamos presenciando estos eventos. Lo vuelvo a repetir, en el Evangelio el Señor dejó registrado lo que usted y yo debemos de hacer cuando vemos que este tipo de eventos se suscitan alrededor de nosotros. Evangelio de Lucas capítulo 13. Y el traductor de la Biblia subtituló esta porción: arrepentíos o pereceréis. De modo, hermano, que lo vamos a tratar de poner así, de esta manera. El pecado tiene consecuencias, trae consecuencias. Y la multitud de pecados provoca precisamente estos juicios. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que presenciamos los eventos? ¿Qué sucede con nosotros que estamos siendo testigos de lo que sucede? Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Deténgase un momento. ¿Cuál era el pensar de la gente? Ellos dijeron: estos hombres son pecadores y por eso les sucedió ello. El Señor no los desmiente. El Señor no les dice: no, no es cierto, esto no es por su pecado. Mire lo que les dice el Señor: os digo, no. Antes
si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Cómo? Igualmente. Entonces ellos pensaban, miren, esos galileos, lo que les sucedió, su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios de los romanos, y han de haber dicho, estos sí que eran verdaderos pecadores, porque miren lo que les sucedió. Y el Señor les dice, ¿ustedes piensan que eso les sucedió porque eran más pecadores? Pues no. Si no os arrepentís, dice la Escritura, todos pereceréis igualmente. Y después pone otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy bien, ¿cuál es el mensaje de todo esto que usted encuentra? Arrepentirnos. O pensamos que somos mejores, hermano, que los de la capital de México. O pensamos que somos mejores que los de Puerto Rico. O pensamos que somos mejores que los de Houston. O pensamos que somos mejores que los de la Florida. Porque la naturaleza, bueno, ya vimos quién está detrás del torbellino. ¿Quién marcha en el torbellino? El Señor. Entonces, si estamos viendo todo esto, pensamos que porque ellos eran más pecadores les aconteció esto. El Señor dice no. Si no os arrepentís, todos, incluyó a todos, pereceréis igualmente. De modo, hermano, que estos eventos deben de ser alertas, primeramente, hermano, al cristiano que conocemos la palabra, pero a nosotros nos corresponde alzar la voz para ser atalayas a aquellos que no lo conocen, porque este es tiempo para arrepentirnos, tiempo para volvernos al Señor, tiempo para pedir perdón. ¿O acaso sentimos que somos mejores? Cuando revisamos nuestra vida nos damos cuenta que igualmente hemos pecado, porque es lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Bueno, por el Señor obviamente hemos sido redimidos, pero todos pecamos. Entonces estamos viendo la tragedia que viven algunas familias. Yo lo vuelvo a repetir, hermano, me han conmovido las imágenes. Allí en la Ciudad de México, una escuela, un jardín, bueno, no era jardín de niños, era una escuela, y ver a todos esos pequeñitos, la impresión de ver que se caiga un edificio, estar uno ahí atrapado. No puedo dejar de clamar al Señor misericordia, misericordia por nuestros países. Pero ¿y de nosotros qué? Pensamos que entonces a ellos les pasó solo por el pecado y nosotros estamos muy bien. La palabra del Señor hoy en esta noche nos está diciendo, si no nos arrepentimos, pereceremos todos igualmente. Y esto, hermano, es lo que nosotros tenemos que exponer a través de la palabra. Los eventos que estamos viendo, además de que nos tiene que sensibilizar y tenemos que clamar al Señor misericordia, nos tiene que hacer mirar hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón y hacia nuestro caminar. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa más que la mano de Dios que nos está dejando ver los juicios que Él ejecuta sobre la tierra. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de esto. No me quiero adelantar al tema de mañana, pero usted sabe que en las redes sociales y en la internet circula mucha información, hermano, de lo que sucederá el 23 de septiembre. Y mañana es 23 de septiembre. Y mañana vamos a revisar lo que tanto se dice, pero vamos a ver también qué es lo que la palabra del Señor habla. Estos, hermano, no lo olvidemos. El miércoles pasado tuvimos una celebración muy hermosa de Rosh Hashanah. Simboliza la segunda venida del Señor. La venida del Señor está cerca. Se habla poco, se predica poco. En los púlpitos ya no se habla del pecado, en los púlpitos ya no se habla del regreso del Señor. En los púlpitos, a hoy en día, hermano, es solamente el decreto de bendiciones. Pero ¿quién está alertando a la iglesia acerca del pecado? ¿Quién está alertando a nuestras congregaciones acerca de la necesidad de volvernos al Señor? ¿Quién está anunciando acerca de la venida del Señor? Amada iglesia, amados hermanos, estamos viviendo precisamente lo que la Escritura nos dice, que son la antesala de los tiempos finales. Sé que un amado hermano nuestro aquí en la congregación
llegó a hacer una publicación precisamente haciendo reflexión de esto. Se le volvieron encima todos las redes sociales ahí para atacar. Pues seremos atacados, pero tenemos que anunciarlo. El que tiene oídos lo escuchará. Al menos el día de mañana el Señor, cuando nos pida cuentas, hablamos. Lo dijimos, Señor. Expusimos la palabra y abrimos la escritura y dimos a conocer lo que nosotros encontramos. Y por ello hoy debemos de concientizarnos. Este planeta, hermano, está enfermo. Es lo que nos dice la escritura. Iglesia, es tiempo de que comencemos a trabajar. El Señor nos está llamando al arrepentimiento y de una vez le voy a decir, hermano, próximo viernes 29 de septiembre es el 10º día del 7º mes, Tishrei, que por cierto, hermano, por cierto, ya lo hemos dicho, el 7º mes en la escritura, el mes de Tishrei, ¿alguien recuerda qué simboliza? Ya lo hemos visto. El 7º mes representa el juicio. El mes de Tishrei tiene asignada la tribu de Dan, y Dan es juicio o juez. De modo que durante este mes, el mes de Tishrei, no de septiembre, obviamente en el calendario secular nos referimos al mes de septiembre, pero en el 7º mes hay 3 festividades: Día de las Trompetas, segunda venida del Señor; Yom Kippur, es el juicio de Dios; y después viene Tabernáculos, nuestro reposo eterno con el Señor. Esto nos debe de concientizar, hermano, que todo lo que estamos viviendo cae encuadrado dentro de los parámetros que el Señor ya ha dejado registrado en la Escritura. Próximo viernes, hermano, esto lo repito al final, pero de una vez déjeme adelantar porque no he terminado. Dice la Escritura: el día 10 del 7º mes afligiréis vuestras almas. ¿Qué es afligir el alma? Ayunar. Próximo viernes, al caer la tarde, entramos en ayuno. Motivo de nuestro ayuno, hermano: pedir perdón al Señor. Tenemos que afligir nuestras almas por todo lo que está pasando. Hay mucho pecado. Hay mucho, hermano, alrededor de nosotros. ¿Y la iglesia qué hacemos? Es tiempo de que nos levantemos. Próximo viernes, al llegar a la congregación, por cierto, es último viernes del mes, así que es servicio de oración, y va a ser un tiempo en el cual la iglesia en ayuno vengamos y nos presentemos delante del Señor y clamemos a Él y pidamos perdón y nos arrepintamos de nuestros pecados y clamemos misericordia al Señor por todo lo que está sucediendo y lo que ha de suceder, porque esto no es más que el principio. Esto no va a mejorar. Esto, aunque haya gente que nos critique de fatalistas o de lo que usted quiera, pero tenemos que anunciarlo. La Escritura nos narra claramente, y esto lo vamos a ver el día de mañana, todas las señales que el Señor ha dejado y que nos dejan ver que es la antesala de lo que será los tiempos finales. 2 textos, hermano, que quiero revisar. Amosito, ¿me puedes ayudar a ver el termostato? Jasmine, ¿me ayudas? 2 textos, hermano, con los que quiero terminar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Textos, hermano, que revisamos este año, cuando comenzamos los primeros meses del año 2017, y lo digo así, del 2017, del calendario secular. Usted recuerda que nos metimos a un tiempo de ayuno, 40 días de ayuno, y parte de todo ello, hermano, hablamos acerca de la importancia de humillarnos, de volvernos al Señor, de arrepentirnos. Segundo libro de Crónicas, hermano, busque el capítulo 12. La porción aquí nos narra el momento, hermano, en el cual nos dice la Escritura que el rey Roboam Segunda de Crónicas
dice la Escritura cómo el rey Roboam hubo un tiempo, hermano, que se apartó del Señor, y a causa de ello todo el pueblo. Y por consecuencia de dejar el camino del Señor, el Señor levanta al rey de Egipto, Sisac. Pero el rey de Egipto viene contra Jerusalén, pero una multitud de otros pueblos que la Escritura dice que eran innumerables, incontables. Cuando el rey Roboam y los ancianos de Israel ven que viene esto, obviamente se preocupan. Entonces se levanta y el profeta y les dice: por cuanto ustedes han dejado al Señor, el Señor también los dejará. Y en eso el rey emite una de las declaraciones más importantes que usted y yo debemos de decir en medio de todos los eventos que vivimos. Verso 1: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquineos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron una de las frases más importantes que usted y yo debemos aprender a decir en medio de todos estos eventos: justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por causa de Sisac. ¿Por qué el Señor desistió de que se ejecutara su ira a través del rey de Egipto? Porque se humillaron, se arrepintieron. Esto es lo que nosotros vemos en la Escritura. En el versículo 12 dice: y cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Hermanos amados, qué importante que hoy usted y yo tomemos en cuenta estos pasajes y nos humillemos, y este próximo 10 de Tishrei, fecha en la cual la Escritura manda afligir nuestras almas, podamos venir aquí a este lugar en ayuno, con corazones contritos, y clamar al Señor. Última porción, hermano, está en el capítulo 33. Hay en el mismo libro, capítulo 33, segundo libro de Crónicas. El pecado aquí es de Manasés, el rey Manasés, y la palabra del Señor nos dice que él se apartó del Señor y se volvió en pos de ídolos, incluso pasó a sus hijos en fuego, y aún la Escritura nos dice que él se excedió en hacer el mal. Bueno, verso 9, estoy en segunda de Crónicas 33:9. Manasés hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Bueno, ¿cuál fue la clave igualmente en el rey Manasés?
que se humilló, se volvió al Señor, se arrepintió. Amados hermanos, todos estos eventos que estamos viendo en los noticieros no los podemos ver con un corazón apático. Tenemos que comprender, hermano, que todo esto es consecuencia de algo, una tierra enferma a causa del pecado. Y si no nos arrepentimos, todos pereceremos juntamente. Este es el tiempo en el cual nosotros hacemos un llamado a la congregación para que volvamos nuestro corazón al Señor y para que busquemos ponernos a cuentas no solo con el Señor, sino ponernos a cuenta nosotros también aquí en la congregación con nuestros hermanos. Lo que nosotros estamos viendo, hermano, son únicamente los indicadores, las señales que nos dejan ver que la venida del Señor está cada día más cerca. Ya no hay tiempo, hermano, ya no hay tiempo. Este planeta está muy enfermo. Es tiempo de que la iglesia se levante. Nosotros nos tenemos que levantar. Los que decimos conocerle tenemos que dar el primer paso. Recuerde que la Escritura dice que el juicio comienza en la casa de Dios, y debemos de tomar todos estos eventos como esas señales que nos indican que el reloj profético cada día se acerca más hacia el desenlace final, de lo cual la Escritura nos llama. Cierre sus ojos, hermano. Padre amado, hemos visto en las Escrituras, Señor, que el Creador del universo tiene pleno control y dominio sobre su creación. No es posible que se forme un huracán, no es posible, Señor, que se muevan las capas de la tierra, no es posible que se mueva el viento, que caiga el rayo, sin que usted no ordene, Señor, a su obra lo que deben de ejecutar. Y cuando nosotros entendemos esto, no podemos, Señor, dejar de mirar hacia nuestros caminos. La Escritura, Señor, registra lo que le sucedió a aquellos galileos o a aquellos a los que se les cayó la torre de Siloé. Y no podemos pensar, Señor, que a aquellos que les sucede esto es porque son más pecadores. La palabra es clara: si no nos arrepentimos todos, Señor, todos pereceremos igualmente. Y esto es lo que nosotros, Padre, queremos alertar, no solo a la iglesia, Padre, a aquellas personas que nunca han entregado su vida a usted. Este es el tiempo de volvernos, Padre, y de pedir perdón. La tierra está enferma. La tierra, Señor, ha caído enferma. Y el profeta dijo que sería vaciada, destruida. Y con dolor vemos, Padre, que parte de esto es lo que muestran los noticieros. Padre, primeramente pedimos perdón. Primeramente pedimos perdón, Padre, porque hemos pecado. Todos, Señor, todos. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, Padre. Todos hemos provocado al Dios eterno. Todos le hemos provocado. Si no es con palabra, es con pensamiento. Si no es con pensamiento, es con obras. Pero todos, de alguna manera, Señor, hemos contribuido al pecado que hay sobre la faz de la tierra. Cuánto pecado, Señor, cada día más y más se legaliza. Cuánto pecado cada día más y más los legisladores, Señor, promulgan las leyes a través de las cuales a lo malo llaman bueno o llaman normal, y a lo bueno, Padre, llaman malo, porque ahora ya no se nos deja orar en público y no se nos deja predicar, Padre, libremente. Por ello pedimos misericordia, Padre. Sane nuestra tierra, Señor, porque está enferma. Sane nuestra tierra, Padre, que ha caído enferma.
causa de las multitudes de nuestros pecados. En aquella ocasión, Abraham se paró delante de usted y le hizo la pregunta: ¿perecerá el justo juntamente con el impío? Nunca tal acontezca, Padre amado, porque usted es el juez justo sobre toda la tierra. Padre amado, Dios eterno, Creador del universo, Rey soberano, el Todopoderoso, el Dios eterno, pedimos perdón como iglesia. ¿Quiere ponerse de pie, congregación? ¿Quiere poner la mano en su corazón y decirle en esta noche al Dios soberano: hemos pecado? Hemos pecado, Señor. Yo también pongo mi mano en mi corazón. No hay justo ni aun uno, Padre. No hay uno que pueda decir yo no. Todos hemos contribuido con nuestro pecado, Padre, y a causa de ello, los terremotos, los huracanes, los vientos, Padre, la violencia que se vive en nuestras ciudades, los robos, los asaltos. Perdónenos, Padre, perdónenos todos. La iglesia también ha contribuido al pecado. Hay mucho pecado dentro de nuestras congregaciones. Aún en los púlpitos, Padre, y en el altar hay pecado. Aún hemos manchado sus altares, Padre, a través de mucho de pecado, de fornicación, de adulterio, de pornografía. Hay mucho pecado, Padre, aún en el altar. Perdónenos, Padre, perdónenos. Hemos pecado contra usted. Hemos pecado contra usted, Señor. Y le rogamos en esta tarde que tenga misericordia. Que tenga misericordia. Usted que es tardo para la ira y grande en misericordia, perdone el pecado, Padre. Perdone los pecados de nuestros países. De este país, Padre, que se dice cristiano, pero que vive, Señor, apartado de sus caminos. Perdone a nuestros países, Señor, que han provocado con sus muchas idolatrías. Perdone, Padre, a nuestros países que a través de la legalización de pecados de homosexualismo, Señor, o brujerías o hechicerías, Padre, la maldad ha subido delante de usted. La maldad ha subido delante de usted. Y le pedimos perdón. Perdónenos, Padre. Perdónenos en esta noche. Incline su oído y escuche, Padre, aquí, abajo en la tierra. No somos una multitud, Padre, pero venimos delante de usted y decimos: perdone nuestros pecados. Sane nuestra tierra, Padre. Aún este país, Señor, que de repente le cerró las puertas a los inmigrantes, que en un momento, Padre, cambió las condiciones. Sane nuestra tierra, Padre. Sane nuestra tierra, Señor. Le hemos provocado, Padre, es la realidad. Nos aproximamos, Padre, al día en el cual usted dice que debemos de afligir nuestras almas y presentarnos delante de usted. Prepare nuestros corazones, Padre, para que no lleguemos a una fecha con un corazón altivo, orgulloso. Que no lleguemos a una fiesta solemne, Padre, con rencor, con resentimiento, con iras, con contiendas. Padre amado, sane nuestro corazón también. Sane nuestro corazón que cayó enfermo. Sane nuestro corazón, Padre, porque no nos dimos cuenta, Señor, y de repente enfermó. Otórganos, Padre, la bendición de hallarnos, Padre, en pie delante de usted. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo la sangre del Cordero puede limpiar, Padre, nuestra conciencia de obras muertas. Nos acercamos delante de usted hoy en esta tarde, y así como lo hizo Roboam, así como lo hizo Manasés, queremos humillarnos, Padre. Queremos humillarnos delante de usted. Queremos dolernos por el pecado. Queremos dolernos, Padre, por provocarle. Necesitamos, Señor, de su perdón. Oramos que su Espíritu Santo nos ayude, que en esta noche nos dé un corazón de carne y que usted quite el corazón de piedra.
y que a través de un verdadero arrepentimiento usted se vuelva de todo el mal, Padre, con el cual nosotros le hemos provocado. Agradezco, Señor, la oportunidad de tratar estos temas. Y si hubiera en esta noche, Padre, alguna persona que nos mira a través de los medios electrónicos, este es el tiempo de volverse al Señor. Cristiano o no cristiano, este es el tiempo de volver el corazón al Señor. No hay tiempo, ya no hay tiempo. Este es el tiempo de volverse al Dios eterno, de arrepentirnos de nuestros pecados, de apartarnos de los caminos de maldad y de perversidad y volver el corazón a Él. Aquellos jóvenes, aquellas mujeres, aquellos matrimonios que nos miren, es tiempo de entregar nuestras vidas al Señor. Y una oración con un corazón sincero es suficiente para acercarse al Todopoderoso. Que su Espíritu Santo, Padre, pueda otorgarle a estas personas, Señor, el acercarse a usted, arrepentirse de sus pecados y entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Redentor de nuestras almas. Le agradecemos que pudimos estar, Señor, dentro de su casa y rogamos la bendición, Señor, sobre su pueblo. Hoy, Padre, como nunca antes, oramos que esta bendición sea una realidad, Padre, en la iglesia. Y decimos en esta noche: Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaveleja vijuneca, Isa Adonai panaveleja beaserleja shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua nuestro Señor, a quien damos honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Mañana 11 de la mañana, llegues en puntito, tenemos nuestro estudio bíblico.